Bueno, esta es la última ponencia del coloquio. Se titula Historia, Arte y Política, los lindes de la estética. Vamos a pedirles cuando terminen las preguntas de la ponencia del doctor Barrios, si Elena sube aquí arriba, Elena Chávez, recibí la instrucción de que usted va a hacer el cierre y la invitación al cóctel. Recibí la instrucción. Bueno, me da muchísimo gusto presentar al doctor José Luis Barrios. José Luis es de formación filósofo, de formación historiador del arte. Es profesor, investigador de tiempo completo de la Universidad Iberoamericana y también del posgrado en Historia del Arte de la UNAM. Es curador asociado del Museo Universitario Arte Contemporáneo. Tiene publicados 9 libros y más de 50 artículos en revistas especializadas de arte y crítica cultural. Sus últimos libros son Máquinas, dispositivos y agenciamiento, arte, afecto y representación, publicado por la Universidad Iberoamericana este año. Melanie Smith, Fortlandia, México, publicada por Ramón Reverté en 2014, y Atrocitas Fascinans, Imagen, Horror desde México, publicada por Conejo Blanco y la Universidad Iberoamericana en 2010. José Luis ha realizado varias curadurías en el MUNAL para el propio Museo Universitario de Artes y Ciencias de la UNAM, el Museo de Arte Carrillo Gil, el MUAC, y fue curador del Pabellón de México para la 54 Bienal de Venecia en junio-octubre de 2011. Sus más recientes curadurías incluyen el derrumbe de la estatua, que se exhibe en el MUAC, y una habitación, Fragilidades sobre el exterior, para el Laboratorio de Arte Alameda, y Automatismos, Rafael Lozano Hemer, también para el MUAC. Es asesor académico para el Pabellón de México en la 56 Bienal de Venecia y además es investigador del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. José Luis, muchas gracias. Pues buenas tardes, muchas gracias a Elena por convocar un tema a los tránsfugos de la filosofía a la historia del arte o viceversa, como ustedes lo quieran ver. Ya lo dijo Débora, soy filósofo de formación y esto lo digo un poco como pretexto y contexto de mi ponencia, ¿sí? De mi ponencia, porque eventualmente voy a hacer una suerte de disertación filosófica en torno a algunas consideraciones sobre las relaciones entre historia, arte y política y cómo pensar la estética justamente como el linde entre estas tres formas de discurso. Y justo preparando la ponencia en estos días, decidí suplementar el título con un subtítulo que de tal manera que queda de la siguiente manera: Historia, arte y política, los lindes de la estética, afecto, entusiasmo y sentido común. Y mucho tendremos que retomar de la discusión de Elena en la mañana, de las preguntas que hacía Cuauhtémoc en su momento. Empiezo con un epígrafe de Baudelaire. Baudelaire dice lo siguiente: la imaginación es una facultad cuasi divina que percibe todo en principio fuera de los métodos filosóficos, las relaciones íntimas y secretas de las cosas, las correspondencias y las analogías. En la cultura occidental, la tensión entre historia, arte, estética y política es una superficie donde se trazan y se definen las condiciones materiales y discursivas de lo que en el siglo XIX se intentó nombrar como ciencias del espíritu. De genealogía profundamente hegeliana, estas ciencias fueron el intento de definir un cierto carácter objetivo respecto al quehacer humano que en alguna medida garantizara el valor de verdad de estos saberes a la manera de los métodos científicos. En el centro de esta discusión, y sobre esto me gustaría insistir a lo largo de las siguientes páginas, se encontraba, como de hecho creo que se encuentra hasta nuestros días, el estatuto crítico del saber sobre el arte que Kant instaló como condición de lo estético desde el siglo XVIII. La estética kantiana es algo más que un análisis de las condiciones de posibilidad del juicio de gusto. Desde mi perspectiva, es un sistema discursivo donde lo estético aparece al mismo tiempo como la aporía misma de la modernidad y como la condición crítica al paradigma racionalista y cientificista que se produce desde el siglo XVII. Son muchas las aristas
que tiene la llamada tercera crítica. Sin embargo, a mí me gustaría rastrear la relación entre 4 conceptos donde se enreda la potencia crítica de la estética kantiana. El sentido común, que ya lo refirió en su momento Cuauhtémoc en la mañana, la figura del genio, muy solicitada, pero desde mi perspectiva muy malentendida en la historia del arte y de la estética, algo que se atiende muy poco, que es la idea del entusiasmo, que me parece que es fundamental para entender la relación entre estética y política, y la idea de afecto como potencia subversiva de lo sensible. Sobre estos 3 conceptos me gustaría insistir. Sabemos que el canon estético y de la historia del arte de la modernidad suele centrar sus análisis sobre la idea de lo sublime. Sin duda está ocupado un lugar fundamental para definir las relaciones entre arte, indeterminación y representabilidad. Ha permitido sin duda también pensar una cierta secularización de lo sagrado vía la producción artística, pero sobre todo ha permitido que la función de lo estético sea reificada en las producciones artísticas que tienden a ser de la indeterminación, la abstracción, lo irrepresentable, la expresión, el fetiche mismo de lo sublime. Quizá a partir de una cierta mirada de sesgo, podamos resignificar la importancia que estos 4 conceptos, los referidos más arriba, tienen a la hora de someternos a una cierta crítica filosófica para potenciar, y esto incluso más acá, más allá y a pesar de Kant, su capacidad crítica, donde lo estético aparece como el borde, el linde a la historia, a la política. Vayamos a ello. Resonancias, estos 4 conceptos, que puestas en el punto de colisión que el mismo Kant reconoce en lo estético, significa la producción de la aporía ontológica en el fondo entre la vida y el arte, y la producción de la paradoja del discurso, del saber y del poder en la modernidad. No es gratuito que sea la estética ese ámbito donde desde hace varios siglos los saberes han encontrado los puntos de contracción, de sustracción, a los órdenes del discurso lógico, como tampoco es gratuito que la producción artística desde la modernidad mantenga una relación con lo estético como aquello que posibilita su universo de efectuación política. En este contexto, la crítica de la facultad de juzgar es algo más que el último tramo de un sistema filosófico que sin duda ha sido determinante en el modo de distribuir los órdenes de la representación y del discurso de la modernidad. Es un terreno pantanoso esta obra en el que el pensamiento moderno entró y que ha dado mucho que pensar. Un terreno donde Kant reconoce que la pregunta por las condiciones de posibilidad del afecto, la vida y lo singular son necesarias para entender las relaciones entre arte, historia del arte, estética y política. 1. El fundamento del juicio estético, el sentido común y el genio como categoría. Si los análisis kantianos sobre el espacio y el tiempo han sido particularmente significativos para entender las condiciones a priori de la sensibilidad, también es cierto que las derivas de estos hacia el juicio de gusto obligaron a Kant a reconfigurar el modo en que dichas formas puras de la sensibilidad operan a la hora de tener que explicar la manera en que este tipo de juicio opera. No basta su mera función formalizante, como lo planteé en la primera crítica, de sucesión y figuración, antes bien, para el juicio estético importa de manera fundamental el modo en que la imaginación configura libremente estos datos, importa la manera en que el afecto y las emociones entran en juego como condición necesaria que determina lo que agrada o no agrada al sujeto. Sin embargo, tampoco es suficiente el agrado o lo desagradable como fundamento trascendental subjetivo del juicio estético. Para Kant debe poder definirse cierta condición de agrado que haga factible la pretensión de universalidad del juicio y que además defina posibilidades de conciliación entre lo estético y lo ético. Que al final del día esa es la gran empresa kantiana. Se puede conciliar lo estético con lo ético y ahí para mí es donde se produce la aporía. Es aquí donde me gustaría avanzar sobre una lectura dialéctica, y esta es la propuesta de lectura, sobre la tensión entre el sentido común y la figura del genio como 2 cuasi conceptos kantianos. Y aquí sí soy muy filósofo. En sentido estricto no pueden ser conceptos porque no tienen carácter de universalidad ninguno de los 2. Entonces la mejor forma de decir esto es que son cuasi conceptos, a partir de los cuales, primero, entender cuál es el límite crítico y normativo que el filósofo de Königsberg le impone a lo estético, para enseguida intentar mostrar que es sobre este límite que se puede conducir lo estético hacia la potencia crítica de lo artístico, lo histórico y lo político. 2 citas para ubicar
la discusión, una del parágrafo 20 de la tercera crítica y la otra del parágrafo 47. Respecto al sentido común, Kant afirma: si los juicios de gusto, como los de conocimiento, tuviesen un principio objetivo determinado, el que los formara conforme a este principio podrá atribuirles una necesidad incondicional si no tuviesen principios como los del simple gusto de los sentidos. No se pensaría siquiera en reconocerles necesidad alguna. Deben, pues, tener un principio subjetivo que determine por el solo sentimiento y no por conceptos, pero sin embargo de una manera universalmente aceptable, lo que agrada o lo que desagrada. Más adelante, respecto al genio, escribe: genio es la originalidad ejemplar del don natural, y aquí insisto sobre el don natural, de un sujeto en el uso libre, subrayo el uso libre, de sus facultades de conocimiento. Ahí donde la imaginación conforma la relación entre la fuerza del ánimo, añadiría Kant, la fuerza del ánimo, y aquí enfatizo mucho estos caracteres para entender el carácter político del discurso, la fuerza del ánimo y las ideas de la razón, se produce la casi categoría del genio, de tal manera que el genio resulta del uso de las ideas de la razón conforme a la noción del ánimo y no de las formas puras de la sensibilidad. Ahora bien, esta conformación para Kant es posible gracias a que el genio es, y cito, el talento de producir aquello que no se puede dar a una regla determinada, y por consiguiente la originalidad es su primera cualidad. Segundo, las producciones del genio deben ser modelos, deben ser ejemplares, es decir, servir de medida o de regla de apreciación. Tercero, de la regla para una inspiración de la naturaleza, y de este modo el autor de una producción, siendo deudor a su genio, no sabe él mismo cómo se hallan en él ideas, no está en su poder formar otras semejantes gradual y metódicamente, es decir, analíticamente, y comunicar a los demás preceptos que les propongan, que les pongan en condiciones de poder ejecutar semejantes producciones. Por esto es sin duda, añade Kant, por lo que la palabra genio se ha sacado de la latina genius, que significa el espíritu propio particular que ha sido concedido a un hombre al nacer, que le protege, le dirige y le inspira las ideas originales. La imaginación en Kant, sin duda, quizás sea el concepto más problemático de su discurso. Es un concepto escurridizo, sobre todo porque en ella se producen las condiciones formal trascendentales del espacio y el tiempo, es decir, las condiciones de toda representación, pero también porque en ella se definen las condiciones de posibilidad tanto del juicio estético como la potencia creadora del genio. La imaginación es la facultad que define el orden del sujeto en lo que se refiere a la sensibilidad. Para decirlo de otra manera, en la imaginación creadora, que en alguna medida es la del juicio de gusto y en sentido fuerte es la de la genialidad, los conceptos son efectuaciones del ánimo de lo sensible, son, como más tarde lo sugieren Deleuze y Guattari, perceptos y afectos, no conceptos. Aquí no es lugar para explicar ampliamente esto. Baste con decir que el momento de libre juego de la imaginación es el que tiene que ver con el modo en que el sujeto no somete a necesidad apodíctica las intuiciones sensibles y al mismo tiempo establece condiciones de sobrepasamiento materiales a la propia subjetividad y le permite explicar el modo en que el contenido afectivo del dato sensible puede ser pensado como condición de lo estético, pero también posibilita que dicho contenido afectivo, referido a lo sublime y a su relación con la autonomía de la voluntad, devenga en lo ético sublime, devenga en la idea del entusiasmo. Esto lo voy a explicar un poco más adelante. Algo que define cierto carácter utópico y mesiánico de la creación que será determinante para el desarrollo del modernismo y la vanguardia artística del siglo XIX y principios del siglo XX. El problema es fundamentalmente, si Kant postula que el carácter ético de lo estético se vive como entusiasmo, eso define el carácter utópico del arte, en términos de afecto histórico. Es un poco la tesis que quiero sostener. Sobre esto volveré más adelante. Para lo que aquí importa es preciso observar que lo que Kant hace es, al menos desde el análisis
que aquí desarrollo, es una suerte de reducción trascendental donde el sentido común, en tanto lo común en los sentidos, ¿no?, que habría que entenderlo desde esta perspectiva, y el genio, como potencia creadora de la regla de lo singular, son en realidad dos momentos analíticos de la estética kantiana que garantizan varias cosas. ¿Qué garantizan? Primero, una cierta correspondencia entre la estructura de la sensibilidad y la condición mínima de la creación artística en términos de poiesis. Es un saber hacer, garantiza un saber hacer, que determina tanto el momento a priorístico de lo sensible como el momento categorial de la imaginación creadora, la condición de necesidad de la imaginación creadora. Segundo, este saber además funcionará de acuerdo a un patos del ánimo del genio, que en palabras de Kant es, y cito, deudor de la naturaleza, hasta aquí la cita, y que sin saber nada de ello más que su capacidad de producir la regla del singular, lleva a cabo una mímesis de lo singular entendida como capacidad de dar figura al contenido material de las sensaciones, en principio las emociones y las afecciones, de ahí la referencia al término latino genus. En este sentido, la figura de genio podría ser pensada como el equivalente estético del yo lógico kantiano, salvo que mientras que en el yo lógico garantiza la universalidad y la necesidad del juicio, el yo estético garantiza la pertinencia de la universalidad del afecto. No está en el sentido común, sino en la categoría del genio. Entonces, tercero, el yo estético, el genio aparece como una indefinición cuasi trascendental de la presencia de la naturaleza en la subjetividad y acerca peligrosamente lo sublime a la potencia creadora del genio. Tercero, esta peligrosa proximidad obliga a Kant a llevar a cabo una compleja operación que se traduce, y tal parece ser el saldo con el que el arte, la estética y la historia del arte desde el siglo XIX y la primera mitad del siglo XX se tienen que enfrentar. Se tienen que enfrentar a la urgencia de separar y suturar al mismo tiempo la relación entre el arte de la vida, que es una de las premisas del arte de la modernidad, separar y suturar esta relación, pero sobre todo a separar la estética de lo político, y con ello producir las múltiples derivas que conocemos en la antinomia moderna, que ya Benjamin enunciara en la doble formulación como politización de lo estético, estetización de lo político. Estoy consciente de las implicaciones que cada una de estas consideraciones tiene. No puedo aquí ocuparme de cada una de ellas, pero lo que quiero sugerir con esto es que detrás de esta consideración lo que está en juego es la urgencia de Kant de poder resolver la contradicción que habría en su sistema, y la contradicción que se habría en su sistema entre sensibilidad, afecto y deseo, por un lado, libertad y moral por el otro. Contradicción que Kant intentó resolver en el patos de lo sublime moral llamado justamente entusiasmo. Esta contradicción Kant la intenta resolver en la noción del entusiasmo, y que no es otra cosa que la inscripción de lo estético en un afecto que a partir del cual definió el carácter utópico político del arte. El entusiasmo. Para abordar este concepto, pero sobre todo para poder conducir mi argumento al punto que me interesa, a saber, el intento de encontrar aquello que falta en la estética kantiana y que, desde mi percepción, define condiciones de posibilidad en torno a los desbordamientos de lo estético, me gustaría referir un par de citas de Kant. Una de ellas, y es muy importante, sacada de la crítica de la razón práctica, la otra sacada de la crítica del juicio. Aquí la primera, de la crítica de la razón práctica. Dos cosas, dice Kant, colman el ánimo con un asombro y una veneración siempre renovados y crecientes, cuanto más frecuentes y continuamente reflexionamos sobre ellas. El cielo estrellado sobre mi cabeza, ¿no?, lo sublime en un sentido, y la ley moral dentro de mí. Yo las veo ante mí y las relaciono inmediatamente con la conciencia de mi existir, ¿no? Con la conciencia de mi existir. Aquí sería toda una tesis doctoral establecer qué quiere decir así aquí conciencia del existir en Kant. En la tercera crítica, el filósofo afirma, en efecto, ¿qué es lo que aún al salvaje
le produce mayor admiración. Un hombre que no se aterra, que no se atemoriza, que no elude, pues el peligro, y que no elude el peligro, pues, y que a la vez pone manos a la obra enérgicamente en plena deliberación. Aún en el estado más civilizado de todos se conserva esta preferente reverencia hacia el guerrero. De ahí que por mucho que pueda discutir en la comparación entre el hombre de Estado y el mariscal acerca de la eminencia en el respeto que merece uno más que otro, se decide el juicio estético por el último, por el mariscal. Aún la guerra, cuando es conducida con orden y sagrado respeto de los derechos civiles, tiene en sí algo de sublime. Y al mismo tiempo vuelve tanto más sublime el modo de pensar del pueblo. Es feroz esta referencia kantiana, ¿no? Feroz. Tiene, bueno, todas las implicaciones habidas y por haber, ¿sí? Entre estas dos citas se produce una tensión sobre lo que me gustaría insistir. En la primera, el filósofo alemán refiere una cierta cualidad estética donde es factible relacionar la idea de la naturaleza a la idea de la ley moral en términos de sus afectos, ¿no? Tanto la noche estrellada como el reconocimiento de la conciencia de la ley moral producen asombro y veneración, como admiración y respeto produce el mariscal sobre el hombre de Estado. No deberían pasarnos inadvertidos dos asuntos, el de la relación posible que se puede establecer entre los conceptos de asombro y veneración con el de respeto y admiración, y que son equivalentes. Aquí importa llamar la atención sobre el contexto, al interior de los textos, en que Kant elabora sus consideraciones sobre estas cuatro ideas. El asombro y la veneración forman parte de los argumentos que se desarrollan al interior de la crítica de la razón práctica, mientras que el contexto respecto al respeto y la reverencia los argumenta en la crítica de la facultad de juzgar. De acuerdo a esto, podemos pensar que la simpatía que produce la ley moral expresa cierta índole no racional que acompaña a la ley. Así el sujeto se asombra de la ley y entonces la venera, ¿no? Porque se asombra de la ley, la venera. Bien podemos invertir los términos de esta afección y pensarlos como afectación, pensarlos desde aquello que lo produce. La ley moral es asombrosa y venerable. Si aventuramos una interpretación en cifra kantiana de esta inversión, lo asombroso y lo venerable son factibles de ser pensados como un registro estético de lo moral que aparece ante el sujeto como una suerte de indeterminación emotiva, algo que aproxima el asombro y la veneración ante la ley al concepto de lo sublime tal y como Kant lo propone. Se trata entonces de una suerte de fundamento ontológico del afecto analogable al que Kant establece respecto al sentido del temor ante lo sublime, pero con salvedad que aquí entre lo asombroso y lo venerable se dibuja una ambigüedad que no deja de llamar la atención, lo menos que hace es llamar la atención. En otro lado, el otro lado de esta ambigüedad es el que tiene que ver con la admiración y la reverencia. Si del lado de la ley moral se opera una cierta esteticidad de la norma, pareciera ser que del lado de lo estético se lleva a cabo la moralización del afecto. La moralización del afecto. Ya estoy viendo la cara de Cuauhtémoc. De acuerdo a esto, no, ya estoy viendo la cara de Cuauhtémoc. De acuerdo a esto, y ya me hizo que me perdiera, lo que asombra del guerrero produce la reverencia que se le guarda. La reverencia siempre es ante algo o alguien cuya cualidad axiológica se explica por una cierta fascinación ante el cumplimiento del deber o de la ley. Así el asombro puede ser interpretado como el momento estético donde se expresa la desproporción que el sujeto padece ante aquello que se guarda de reverencia. No veneramos ni guardamos reverencia ante una noche estrellada o ante un mar embravecido. Guardamos temor, diría Kant, asombro, como tampoco nos asombramos y menos aún respetamos, sin más, a un militar, ¿no? ¿Acaso por ello se vuelve inquietante la relación entre estos cuatro términos? Pensadas en su mutua implicación, lo asombroso y lo venerable encuentran de un lado su condición de posibilidad en el hecho de que, cito a Kant, los relaciono con la conciencia de existir. La conciencia, dirá Kant. Y por el otro lado, la reverencia y el respeto son ante el guerrero, son sublimes y producen un afecto sublime en el pueblo. ¿Cómo relacionar entonces lo asombroso y lo venerable con la referencia y la admiración? La fascinación de mi conciencia de existir hace eco ante la grandiosidad de la guerra y el guerrero.
¿No se teje aquí una intriga entre la fuerza y el poder que se vuelve fascinante y que condena todo el criticismo kantiano a ser una pura ideología? Sería la pregunta. Pareciera, como lo he intentado mostrar en otra parte, que el momento de coincidencia entre la autonomía y la voluntad y el asombro del sujeto en lo sublime está en el punto donde confluye el poder y la fuerza del ánimo. ¿Sí? Y déjenme apresurar esto. Hay una nota interesante, una nota dicha muy rápido y a pie de página en Kant, donde hace una diferencia que a mí me parece fundamental para entender esta discusión. Dice Kant, los afectos, ojo, los afectos son diferentes de las pasiones. Los afectos son diferentes de las pasiones. Aquellos refieren meramente al sentimiento, ¿no? Los afectos, las segundas, estas pertenecen a la facultad de desear y son inclinaciones que dificultan o imposibilitan toda determinabilidad del arbitrio por principios. Los afectos son tempestuosos, impremeditados. Las pasiones, perdurables y deliberadas. Así el enojo, en cuanto ira, es un afecto, pero como odio es una pasión. Corto la cita, que creo que ilustra lo que quiero decir. En este punto, sin duda, me veo obligado a recordar algunas cualidades propias de lo sublime. Si en el juicio estético lo sublime, el sujeto mismo, al mismo tiempo que es arrobado por la potencia de la naturaleza, se resguarda en su capacidad de representación, es fácil de entender que lo que Kant le interesa reafirmar con esta distinción es la libertad del sujeto ante la experiencia, la salvaguarda de la conciencia, ¿no? Lo que en otras palabras significa que la salvaguarda de la autoconciencia del sujeto en esta experiencia funciona en el mismo sentido en el que lo hace la autonomía de la voluntad ante el imperativo moral, algo que también permite mostrar la relación que hay entre lo sublime y el entusiasmo. Visto así, el afecto aparece en lo sublime, y tal es lo que quiero sugerir, como el intento kantiano de suturar la separación entre naturaleza y conciencia. ¿No? Hay una moralización de la naturaleza en términos del entusiasmo. Dicho de otra manera, si el sujeto moral kantiano lo que rehúye es el momento del apetito y las pasiones, y al hacerlo define el fundamento de la ley, en cambio, ante lo sublime, particularmente lo dinámico, lo que hace el sujeto es restituir las condiciones ontológicas de su vida a través de lo estético. En este contexto, no deja de sorprender por qué Kant se dedica a ilustrar lo sublime en las figuras del bárbaro y el civilizado, en las figuras del mariscal y el hombre de Estado, finalmente en las figuras de la guerra y de la paz. Lo planteo como una pregunta. Tercero, y para terminar, la omisión de la estética kantiana como potencia crítico-estética de lo político, una relectura del sentido común. Si, como lo expuse más arriba, es factible leer una suerte de condición de posibilidad de lo estético en su conjunto en la tensión entre el sentido común y la figura del genio, que le permite garantizar a Kant tanto la regla de lo artístico como la potencia estética de la naturaleza, sin embargo, el momento de separación que en principio elabora sobre lo bello y lo sublime es algo más que una división entre el arte y la naturaleza. Es una fractura política entre la vida y la representación sobre la que se construye el proyecto moderno de arte. Esta fractura, como bien lo observa Gadamer, procede de las formalizaciones que Kant hace del sentido común a través del gusto. De acuerdo con Gadamer, el gusto es ya una operación de conocimiento que permite separar el instinto de la libertad. El instinto de la libertad, el gusto es una suerte de suplemento al instinto, en tanto que no responde a la necesidad ni a la inmediatez. En este sentido, el gusto adelanta un cierto modo de conocer que su validez se funda en su pura positividad, en tanto le va implícito reconocer como bello o sublime un todo que debe concordar con lo singular. Eso es, reconocer el todo es el gusto en Kant, en pocas palabras, ¿no? En términos de sentido común. Así el gusto es una suerte de soberanía, que en palabras de Gadamer pertenece al ámbito de lo que bajo el modo de capacidad del juicio reflexiva comprende en lo individual lo general, bajo lo cual debe subsumirse. La cita de Gadamer hasta aquí. No tengo espacio para elaborar demasiado esta idea. Lo que aquí interesa es resaltar lo que desde mi perspectiva es una observación precisa en Gadamer. Sin duda, la correspondencia entre el sentido común y el gusto ingenio en Kant puede ser leída como el desarrollo de un argumento a través del cual busca una cierta correspondencia entre la condición de posibilidad del juicio estético y la categoría que lo funda, es decir, la correspondencia entre el sentido común y la figura del genio. Algo que a los ojos de Gadamer responde al carácter ilustrado del pensamiento kantiano.
El argumento kantiano es claro al respecto. La pretensión de universalidad del sentido común descansa en el hecho de que la experiencia estética puede ser comunicada y además autorrepresentada como ánimo del sujeto. Esa es la petición de principio kantiana del gusto, ¿no? Si bien Gadamer puntualiza sus consideraciones sobre el carácter cuasi trascendental del sentido común, sin embargo, le critica a Kant el hecho de haberlo desarraigado del modo en que éste había sido entendido por la tradición filosófica. En particular, el haber sustraído el sentido común de lo histórico en tanto fundamento de la capacidad deliberativa de los individuos. En nombre de la autonomía del arte, la estética, según esto, fundó su discurso en la figura del genio como idea trascendental del poder creador de la imaginación y a partir de ahí derivó la forma del sentido común como estructura a priori de un sentido común a los sentidos. Una cierta correspondencia entre la idea y el juicio subyace detrás de esta postulación kantiana. Son muchas las implicaciones que esto tiene. Sin embargo, aquí me gustaría desarrollar una aproximación distinta a lo que los ojos de Gadamer es una reducción problemática que Kant hace en torno al sentido común. Si hemos de seguir a Gadamer en su consideración sobre la raigambre histórica del sentido común, tendríamos que concederle la primacía a la tradición y con ello a las llamadas ciencias del espíritu, ¿no? En pocas palabras, la historia del arte tendría razón, ¿no? Es decir, a cierta consideración conservadora o culturalista que tiende a explicar al arte de acuerdo a ciertas nociones contenedoras, lo que quiere decir de acuerdo a ciertas consideraciones de verdad que la condenan a estas artes a un tono liberal en torno al discurso sobre lo artístico. Esto, desde luego, puede ser funcional y pertinente respecto al intento de preservar el canon occidental sobre el que se define los modos de distribución discursiva del arte, ¿no? Sin duda funda el carácter canónico del arte. Y perdón, Débora, ya casi termino, sé que estoy sobre el tiempo. En cambio, y aquí esto a manera de una postulación, propongo leer el sentido común desde una perspectiva que lo conecta no con los modos valorativos de entender los intercambios comunitarios, ¿no? Que es la propuesta de Gadamer, por eso la tradición, por eso la historia, por eso el estilo, bla, 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 ¿no? Sino con los modos de afectación entre los cuerpos, es decir, como potencias, fuerzas y poderes que entran en conflicto en el espacio social y con ello producen reglas de lo singular a partir de la singularidad de sus colisiones. Desde luego, esto no cancela las formas de la tradición, de la cultura y de la historia. Más bien, lo que potencia es el carácter político del pasado en tanto en el presente de lo sensible, es decir, potencia lo estético como carácter de crítica política del presente. Esa es como la idea. Visto desde esta perspectiva, quizá la diferencia que Kant hace entre afecto y pasión, y que ya referí, tenga que ver con el carácter político de lo estético. Si el afecto ciertamente impide la libertad al ánimo y la pasión la suprime, quizá lo que habría que pensar es que Kant, al tiempo que intentaba conducir en lo ontológico esta potencia de lo indeterminado, de lo sublime dinámico hacia la naturaleza y lo ético-político hacia el entusiasmo, reconocía en este límite al arte una cierta condición de posibilidad crítica. Ya me perdí, denme un minuto. ¿Sí? Ya me cansé en realidad. ¿Sí? Una cierta de posibilidad crítica. Entonces, una posibilidad que está en el límite, que pone al arte en el límite de una cierta condición de posibilidad crítica de lo estético, que más tarde, efectivamente, Nietzsche, Freud y Marx reconocerán como los campos de inmanencia de la vida y el cuerpo en la historia y la cultura. Algo que Adorno y Benjamin diagnosticarán como el infierno en la modernidad y potencia revolucionaria del patos de la historia, y que incluso Deleuze y Derrida reconocerán como el orden del acontecimiento como sustracción radical de lo vivo a la hegemonía del discurso. Quizá esta consideración del afecto, incluso a pesar de Kant, nos permita pensar cómo se inscribe la relación entre aporía, paradoja y singularidad a la hora de intentar explicar por qué el arte ha desbordado el límite de la representación del objeto, del gusto, del discurso, y reiterar que si la estética sigue siendo pertinente es porque
Kant, a través de ella, pudo enunciar el carácter singular de la imaginación al punto donde quizá la cifra de toda crítica política tiene que ver con la capacidad de hacer advenir al presente de la historia la regla de la existencia de lo singular, que siempre será la del arte. Muchas gracias. Bueno, estamos un poquito ahora sí demorados, pero ya no hay ponencias después. Yo quisiera no quitarle a José Luis el tiempo para poder tener también un diálogo con el público, si tienen preguntas. ¿Alguien por allá? ¿Quién por allá? ¿Allá? Allá, 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 allá. Junto a Marina, vale, gracias. Gracias. Son muchas las preguntas que me quedan, pero dentro de todos estos nudos y tramas que nos han presentado hasta el día de hoy, ¿en dónde queda el papel de lo que hablabas tú del individuo? ¿De qué, perdón? Del individuo, de la aparición del genio. Si bueno, en la ficción de la modernidad, en realidad. No, bueno, en la versión de la modernidad, pero no, si en la estamos ficción de la hablando de esta época si estamos hablando de esta época post-Kant, le llamaría así, porque dentro de la filosofía, dentro de la historia, siempre hay la referencia a Kant. O sea, se está reciclando el asunto. No hay una nueva forma de analizar las imágenes o las producciones. Y si lo que decía el compañero de Colombia, y que también somos testigos aquí de cómo las políticas culturales determinan qué es lo que se cuelga, cómo se crea un museo, o sea, ¿dónde queda la producción, el proceso creativo del artista? ¿Cómo puede ser valorado en ese sentido? Ok, a ver, creo que si quizá la mejor deuda que le tiene la modernidad, la posmodernidad y la post-postmodernidad a Kant, todo lo que ustedes quieran llamar al respecto, es el propio concepto de crítica. Esto sí habría que ser muy enfático, ¿no? En el sentido que epistemológicamente lo que define el carácter de la modernidad es la propia noción de crítica. Y entonces, en este sentido, si queremos entender los procesos estéticos, artísticos, políticos, sociales, habría que siempre recuperar el carácter de la noción. Podemos estar de acuerdo o no con el carácter trascendental de la noción de crítica en Kant, pero la noción de crítica como condición de posibilidad, en realidad, establece una regla fundamental de negociación del discurso, que es antes de decir cualquier tontería, somételo a sus condiciones de posibilidad. Que me parece que eso es como a sus condiciones de posibilidad. ¿Y qué estás implicando a la hora que emplazas un discurso? Una política. En ese sentido, ahí por eso un poco la referencia a Adorno, por un poco la referencia a Benjamin, y un mucho, evidentemente, al modo de apropiación materialista e histórica que la teoría crítica hace de la noción de crítica kantiana, que es un carácter muy, muy importante. Creo que en términos teóricos tiene que ver con el modo en que en el desarrollo de la propia historia material del arte aparece la teoría crítica como una forma de autorrepresentación del discurso en términos de la historicidad de ese discurso, como también estoy convencido en buena medida que el postestructuralismo lo hace con los fenómenos de la segunda mitad del siglo XX y de buena parte del arte contemporáneo. Eso es una parte. Otra parte que a mí me parece que, digamos, hay un descuido yo creo que en Kant nada era descuidado en realidad, ¿no? Pero hay una pequeña omisión en Kant que sí evidentemente el sentido, si aceptamos la objeción de Gadamer de que el sentido común tiene un cierto carácter de lo común de los sentidos en términos históricos, lo que quizá devuelve el carácter histórico a la noción de sentido común en Kant y no solo político, es pensar qué se pone en juego en términos de pactos de lo social en el sentido común,
que esa es una pregunta como interesante que Gadamer plantea y que a mí me permite, y eso ya no lo desarrollé en esta parte del trabajo, porque si no seguiría aquí leyendo, si nosotros intentamos entender, por ejemplo, las formas de la movilización social, ¿no? y reelaboramos las lógicas del sentido común en su sentido de formaciones deliberativas de lo social, entonces podríamos entender, por ejemplo, por qué hay un desplazamiento de lo estético hacia el orden de lo social. Por ejemplo, cómo funcionan las lógicas de la paradoja en las formas de las manifestaciones sociales, que ya no tienen que ver con las condiciones de posibilidad del objeto, sino con las condiciones del sentido común en lo social como práctica de producción de contradicción interna de la representación. Pero eso me llevaría a otra tesis que he trabajado en otros lugares, pero creo que por ahí va, ¿no? ¿Otra pregunta? Blanca. Bueno, gracias, José Luis, por tu maravillosa ponencia. Es una lectura, me parece, de un Kant totalmente adecuado al arte contemporáneo, ¿no? Como debe de ser. Como debe de ser. Pero me queda mi pregunta. ¿Dónde queda la noción de forma? O sea, desplazas todo la carga de la teoría kantiana hacia lo sublime y descartas lo bello. Y nada más la pregunta es porque justamente durante la modernidad y en la teoría crítica que tú mencionas, la forma desempeña un papel político o de contenedor de lo nuevo, del futuro, incluso tiene una dimensión redentora, etcétera. Y bueno, por eso digo que es una lectura de Kant cargada hacia el arte contemporáneo. Sin duda, ¿no? sin duda. Creo que en realidad contestaría en un doble sentido y en un doble registro. Digamos, mi lectura de Kant, que no es la mía, sino que suscribo una tradición de la interpretación de Kant, que es el estatuto problemático que tiene la tercera crítica y no el estatuto sistemático de la tercera crítica, que creo que eso, digamos, hermenéuticamente, filosóficamente, da una pauta importante para entender qué significa eso. Digamos, los especialistas en Kant, en realidad lo que dirían es, la tercera crítica siempre pregunta por la condición de posibilidad en términos de la condición de posibilidad del juicio sintético a priori y las derivas que esto pueda tener en lo moral y en lo estético, pero digamos, el criterio regulador, ¿no? El criterio regulador está ya dicho desde la primera crítica, lo cual implicaría que tendríamos que leer a modo la tercera crítica, es decir, siempre tiene que ver con el acto de que Kant tiene que hacerse cargo del problema de lo singular, del juicio de lo singular en la tercera crítica. Eso, si partimos del supuesto muy problemático de que efectivamente hay un sistema que lleva a Kant de la primera a la tercera crítica, que es el canon moderno leyendo a Kant, ¿no? El canon leyendo moderno a Kant. Hay otra probabilidad. La tercera crítica en realidad extrema las condiciones de las antinomias de la primera crítica. Y si tú introduces ese criterio epistemológico en la lectura de Kant, entonces efectivamente lo que produce es el propio límite, la propia poría a su sistema. Primera consideración. Ahora, en este sentido, Kant, claro, siempre es muy resbaloso y por eso hago referencia a esta cita donde él diferencia las pasiones de los afectos, ¿no? Las pasiones esa diferencia es muy, muy marginal en el sentido derridiano del término, está dicha al margen, casi a bote pronto por Kant, y es fundamental, ¿no? Fundamental, porque ahí, y eso habría que explorarlo mucho más, acuérdense, Kant viene de un momento donde en realidad la emergencia de la noción de subversión social está invadiendo Europa por todas partes, ¿no? Y que ya Spinoza, precisamente en su ética y en su política, hablaba de la noción del afecto en términos justamente de la irrupción del cuerpo, de la carne social como forma y potencia. Ahí el problema es esto, claro, a un ilustrado, a un racionalista, asumir eso como carácter político, ¿no? Como carácter político, casi invalidaba la propia utopía ilustrada. Lo que se vuelve muy interesante en la tercera crítica es que atiende
y responde a un problema de su época que desde Hobbes está discutiéndose en la filosofía política y que, bueno, desde luego lleva a la Revolución Francesa. Aquí me salté un párrafo muy importante. El cambio de paradigma es el momento en que sí, cambia la noción del cuerpo del rey como cuerpo teológico a la noción del cuerpo del pueblo. Y cuando hablamos del cuerpo del pueblo, no hablamos de pasiones, hablamos de afectos. Entonces, por eso la nota al pie de página es muy importante, porque en este sentido, si asumimos esa diferencia kantiana, el afecto es justamente el principio que permitiría desde Kant articular la noción de lo sublime con el genio y lo social. Esa es la tesis para acabar pronto, ¿no? No sé si te contesto, pero por ahí va, ¿no? Sí. Sí. Elena, doctor González Melo. Muchas gracias, José Luis. No, gracias a ustedes.